Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy estaremos leyendo nuestro devocional en el capítulo 31 de Génesis. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que tiene tanta riqueza y que nos enseña siempre algo nuevo. Gracias por tu amor, que te bendecimos. Guíanos con tu Espíritu Santo esta mañana y háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título que le he dado a este devocional es Ten cuidado de cómo le hablas a tu prójimo. El capítulo 31 es un capítulo muy interesante y si usted empieza a leerlo no va a querer parar hasta terminar, es por lo menos ese capítulo. El desafío de siempre, léanlo completo en su casa antes de escuchar el devocional. En resumen, este capítulo transcurre cuando ya Dios ha bendecido en gran manera a Jacob, a pesar de que él es conocido como un engañador. Dios le ha elegido no para alcahuetear su engaño. De hecho, lo tuvo 21 años donde Labán, dándole su propia medicina, porque lo engañaron. Labán lo engañó para recibir a su primera esposa. Luego por fin tuvo que trabajar para la esposa que él realmente amaba, que era Raquel. Con el trabajo que tenía siempre trataba de sacar ventaja a Labán sobre Jacob, pero Dios en medio de todo cumplió su promesa de bendecirlo en toda su experiencia, donde quiera que él fuera y estuviera. Comienza el capítulo diciendo que Jacob escuchaba los rumores o las palabras que le decían los hijos de Labán a su padre, y ellos estaban quejando, diciendo cosas que no eran ciertas, diciendo que Jacob se había enriquecido porque había tomado de lo que era de su padre. Eso no es cierto. La Biblia nos cuenta que Jacob trabajaba arduamente y Dios prosperaba su trabajo y lo bendecía. El que quería engañar todo el tiempo a Jacob era Labán, su tío. Y vemos a Dios siendo justo y protegiendo a Jacob. Y Dios es así con sus hijos. A veces estamos en situaciones que otros quieren sacar ventaja sobre nosotros o aprovecharse de nosotros o engañarnos, pero Dios está viendo todas esas cosas y es como lo que me voy a enfocar en esta mañana en este devocional. Nos toca a nosotros pues mantenernos en integridad como hijos de Dios, a pesar de que nos hagan cosas adversas, injustas, pero Dios obra a nuestro favor. Incluso si usted lee el capítulo va a ver que Dios le da estrategias a Jacob para que las cosas no salgan como el tío quería a su favor, sino Dios las torna en bien y bendición para Jacob. ¿Por qué los hijos de Labán estaban diciendo esto? Ellos veían cómo prosperaba Jacob. La motivación o el corazón de donde procede todo este comentario y estas palabras que dicen es de un corazón celoso y lleno de envidia. La envidia y los celos carcomen el alma y causan muchos problemas, porque esos comentarios se los estaban diciendo a su padre Labán, al punto que Jacob vio cómo se transformó la mirada de Labán. Jacob notó, el versículo dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. No sé si ustedes han vivido esta situación, me imagino que sí. Cuando alguien de pronto que te mira de cierta manera cambia su mirada a una mirada que uno percibe que ya no le agradamos o que siente enojo hacia nosotros o rechazo, algo cambió. Y los ojos son impresionantes porque son como el espejo del alma, ¿no? Te muestran muchas cosas que puede estar pasando dentro de ti. Algunos lo podrían disimular, pero la verdad es que en la mayoría de los casos es algo que no se puede ocultar. Tú mismo puedes cambiar tu percepción hacia alguien y es algo que te molesta. Es muy probable que tus ojos te delaten, ¿no? La expresión de tu rostro. Y recuerdo a Caín y Abel, cuando Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel. Inmediatamente dice la Biblia que decayó su semblante, o sea, esa cara que tal vez él tenía de expectativa cuando iba a presentar su ofrenda delante de Dios, y luego ver que Dios no acepta tu ofrenda sino la de tu hermano, y entonces ese rostro, ese cambio de semblante cuando decae, pues no solamente podría decir que
que se haya sentido triste, sino enojado, molesto, y lo sabemos por lo que pasó después. Ese cambio de semblante estaba reflejando que en su corazón, en su mente estaba pasando algo terrible que lo llevó a matar a su hermano. Y antes de que él ejecutara a su hermano, Dios le dice, mira, si tú haces las cosas bien, serás alabado. Pero si haces las cosas mal, entonces el pecado está a la puerta y quiere dominarte. Pero tú tienes que controlarlo. O sea, no dejarte llevar por él, sino que tú seas quien lo domine, lo controle. Pero en este caso sabemos por la historia que Caín no lo controló, sino que se dejó controlar por el pecado al punto de quitarles la vida a su hermano. Entonces lo que está pasando aquí con los hijos de Labán es que están llenos de envidia, le llevan esos comentarios a su padre, y Labán, que durante todo este tiempo no ha tenido problemas en hacer negocios y con Jacob, antes él veía como una oportunidad de enriquecerse con el trabajo de Jacob, ahora empieza a cambiar hasta su expresión, la expresión de su rostro hacia él. Entonces Jacob estaba oyendo lo que decían y que era mentira. Jacob estaba viendo el rostro, la mirada de su suegro, cómo había cambiado. ¿Cómo se siente uno ante una mirada de desaprobación, una mirada de juicio, una mirada de intolerancia, de que te subestimen o que te vean de una mala manera? Es terrible y es triste y siente dolor. Ahora, terrible cuando uno mira a alguien de esa manera. Seguramente lo que uno produce en la otra persona que mira, que percibe esa mirada, también puede ser algo duro, algo difícil. Pero Dios en todo esto estaba viendo hasta esos detalles. En el versículo 1, los hijos de Labán están haciendo esos rumores desagradables y Jacob oía. En el 2, Jacob notaba el cambio de la expresión de la mirada del rostro de Labán hacia él. Ya no lo veía con agrado. Pero en el 3, dijo también Jehová a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. O sea que Dios estaba viendo todo eso, y Dios decide guiar a Jacob, diciendo, ya, suficiente, sal de aquí, regresa a tu tierra. Entonces él llama a sus esposas, les cuenta lo que está pasando, y ellas lo apoyan, y ellas son conscientes, y ellas saben todo lo que está pasando. Su padre ya se comió nuestra dote, de cierta manera también se robó lo nuestro y de nuestros hijos. No hay problema, te apoyamos. Entonces Jacob hace algo y es escapar. Para él era difícil simplemente decirle a Labán, bueno, me voy, porque Labán no lo iba a aceptar, que se fuera con sus hijas, con sus nietos, con todo lo que tenía ahora. Entonces decide aprovechar que Labán no está lejos, y sale. Se lleva a su familia, a los animales con los que Dios lo ha enriquecido trabajando allí con Labán, y se lleva a sus siervos y siervas, y es una caravana muy grande, y salen rumbo a la tierra de sus padres, donde él había nacido. Y el asunto bien curioso es que cuando Labán se da cuenta de esto, se enoja tanto y sale a perseguirlos como si fueran unos criminales, como si hubieran hecho algo terrible. Y bueno, los argumentos, cuando ya por fin lo alcanza, los argumentos que le dice a Jacob es que se está secuestrando a sus hijas y a sus nietos como si no fueran las esposas y los hijos de Jacob. En todo caso, lo curioso en esta historia es que Dios se le aparece a Labán y le dice lo siguiente. Leamos desde el 22. Dice, el 3 día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Imagínense esto. Dios conoce la intención de Labán. Labán iba persiguiéndolo. ¿Quién sabe en qué más podría haber terminado esta situación de un hombre llevado por la ira y por las intrigas que le habían puesto sus hijos en su corazón y en su mente? Pero Dios no le dice cuidado de lastimar a Jacob, sino que me llama la atención que dice, ten cuidado de cómo le hables. No le hables descomedidamente, dice la Reina Valera. Bueno, esto me hace pensar en nosotros, en nuestros hogares. A veces nos dejamos llevar por el enojo, por las cosas que pasan y nos molestan, y dejamos que nuestro enojo se salga, se desborde,
y podemos hablar descomedidamente. ¿Qué es hablar descomedidamente? Pues gritar, decir cosas injuriosas, decir cosas que ofendan a la otra persona, decir palabras de juicio, pero de manera denigrante, haciendo sentir mal a la otra persona, no siendo amables. El hecho de no ser amables sino hirientes al hablar es hablar descomedidamente. Y eso es algo que nos dice hoy a nosotros también. Ten cuidado de cómo le hablas a tu esposa. Ten cuidado de cómo le hablas a tus hijos. Ten cuidado de cómo le hablas a tu esposo. Ten cuidado de cómo le hablas a mi iglesia. Ten cuidado de cómo le hablas a tu prójimo. Dios, en su palabra, nos enseña que debemos ser amables, que debemos ser gentiles. El fruto del Espíritu también está incluido. Esas cosas porque tienen que ver con los rasgos de carácter de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios y que ahora hay un fruto nuevo, que ya no se guía por la carne, que es cuando estas cosas suceden. Cuando uno está lleno de la carne, no se deja guiar por la carne. Entonces hay envidias, hay disensiones, hay mentiras, hay pleitos, hay alegatos, hay todo ese tipo de cosas. Pero en el Espíritu de Dios está el control propio, el dominio propio, está la mansedumbre, está la templanza, y en todo tratamos de reflejarla al Señor, hasta en la forma en que nos hablamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, para Dios la armonía es como un bálsamo, una fragancia deliciosa. Cuando uno llega a la casa y encuentra a los hijos peleando, es algo terrible, es algo muy desagradable. Pero cuando llega y uno los encuentra hablándose con respeto y sonriendo y disfrutando, a uno como padre esas cosas las valora y son muy especiales. Para Dios también, cuando Dios ve a sus hijos peleándose y teniendo rencillas, es terrible. Dios no quiere eso en medio de sus hijos. Después, cuando por fin ya se encuentran, Labán trata de amedrentar a Jacob diciéndole: yo podría hacerte daño, pero Dios me dijo esto. Allí hacen un pacto de no hacerse daño ni del lado de Labán hacia al lado de Jacob, ni viceversa. Dios cumple su propósito, o sea, guarda la vida de Jacob, cumple sus promesas que le había hecho y le recuerda: yo soy el Dios de Betel. Es el mismo Dios que se había presentado cuando él tuvo el sueño con la escalera que subía y bajaban ángeles que servían al Señor. Durante todos estos años viviendo fuera de su casa, viviendo bajo los términos de Labán, Dios ha estado con Jacob y lo ha bendecido. Nosotros estamos hoy viviendo en el mundo, bajo los términos del mundo, expuestos a muchas cosas, muchas injusticias, pero la bendición de Dios está con nosotros, porque es Dios mismo quien está con nosotros. Entonces, aunque hagan injusticias, aunque pasen situaciones adversas para nosotros, el Señor tiene el control, el Señor nos protege, nos guarda y nos bendice. Jacob lo bendijo en abundancia, lo protegió, lo defendió y lo guió. Lo importante es que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y Él nos dará estrategias, Él nos dará protección cuando se requiera. Entonces, mis hermanos, que confiemos en el Señor, y cuando estas cosas pasen, sabemos que Dios está con nosotros y que aún advierte a nuestros enemigos cuando nos quieren hacer daño, de que se cuiden hasta de cómo nos hablan. Entonces, si tenemos alguna situación con una persona, recordemos que Dios está en medio nuestro. Podemos poner esas situaciones delante de Dios y Dios puede hablar a esas personas de noche, en sueños, lo que sea, y poner temor suyo para que nos traten con respeto como Dios quiere que nos hablen. También cuando nosotros somos los que estamos teniendo una situación así hacia alguien y queremos desquitarnos y no me parece lo que hizo y quiero pelear por mis derechos, y entonces Dios también puede advertirnos: no hagas eso, no hables descomedidamente ni a los tuyos en tu casa, ni a tu amigo, tu hermano en la iglesia, a tu vecino. Es interesante, nuestro Dios es un Dios maravilloso. Para Él es importante la forma en que nos relacionamos con los demás. Recordemos que no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano. De hecho, una manera de demostrar nuestro amor hacia Dios es amando a nuestro hermano. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque estás en medio nuestro, porque eres consciente de todas las cosas que nos pasan, que nos pueden hacer o que nosotros podemos llegar a hacer hacia otra persona. Y tú defiendes a tu pueblo, Señor, defiendes a los tuyos, tú cumples tu propósito, tú nos das estrategias, nos indicas el camino, tú nos hablas en sueños o a través de tu palabra, visiones para guiarnos, Señor, y te alabamos por eso, que
Eres un Dios maravilloso, Señor, que tenemos y que debemos puesto nuestra confianza. Te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos está viendo una situación así, con alguien que le mira de manera despectiva, porque algo está pasando en su corazón, que tú defiendas a tus hijos, que defiendas a la persona que está viendo esto y que muestres, Señor, que actúes y que intervengas como lo hiciste en la vida de Labán allí. Y si somos nosotros, Señor, que hemos cambiado nuestro rostro hacia alguien por rumores, por comentarios, por envidias o celos, lo que sea limpiando nuestro corazón, Señor, que nuestra mirada refleje tu paz, refleje tu amor, refleje esa transparencia, esa bondad que tú reflejabas, Señor Jesús, cuando estuviste aquí en la tierra hacia tus enemigos. Gracias por este capítulo y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a asimilarlo y a aprender de él todas estas cosas maravillosas que nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén.